¿En qué cambia medularmente, para que la gente que nos está viendo entienda, de la primera autopsia a la segunda autopsia? ¿Qué es lo que se determina que lo hace tan incongruente? Bueno, fundamentalmente hay un hecho concreto acá, que es el análisis que hicimos con 3 peritos, específicamente con la doctora Vivian Bustos del Servicio Médico Legal y la doctora Carmen Cerda. Los 3 intervenimos en Cauquenes, el día de ayer hicimos el procedimiento, y lo que más llamó la atención justamente fue el hecho de que pudimos constatar de que era una autopsia, si es que se le puede llamar una autopsia, absolutamente incompleta. La palabra autopsia, para simplificar esto y no ser tan técnico, significa ver por sí mismo. Y el informe de autopsia es lo que yo veo, en este caso lo que ve el médico forense. Yo veo y describo y lo transformo en un informe. Teníamos en nuestras manos el informe de la primera autopsia, donde había una descripción detallada de cada órgano, de cada estructura que se había examinado. Y cuando iniciamos la autopsia nos encontramos con un cuerpo que, si bien tiene una incisión, digamos, inicial, que es la que se usa para poder acceder a los órganos internos, pudimos constatar en los primeros minutos que todos los órganos, absolutamente todos, estaban intactos y en su lugar. Eso que no hubo intervención, no fueron explorados, no fueron disecados, digamos, usando un término técnico, y por lo tanto las multiplicidad de descripciones que hay respecto a órganos internos que aparecen en el informe detalladamente descritos, simplemente no podía haberlos visto. Es decir, necesariamente para yo describir un corazón, describir la estructura interna, las válvulas, para describir el encéfalo, etcétera, tengo que verlo. Y esas estructuras nunca fueron abiertas. Y en la primera autopsia aparecía en el informe como si estos efectivamente hubiesen sido pesquisados. Efectivamente, hay una descripción literal y detallada de cada órgano como que sí efectivamente lo hubiese visto. Y eso no. Hay una doctora que ahí aparece en las imágenes que vimos, que ella dice que ya no le asombra nada, ¿no? Que como que casi como, claro, ella casi como diciendo que esto podría suceder. ¿Usted lo había visto antes esto? O sea, había pasado a ver una autopsia que en realidad no fue tal, digamos, porque eso estamos hablando. En realidad es sorprendente. Yo diría que es una situación tremendamente dramática, por un lado, ¿ya? Porque si bien estamos hablando de que una autopsia como la que estamos viendo, el constatar que no se investigó, que no se hizo y que se faltó a la verdad, primero porque es un informe que va a un proceso judicial. Es una institución, porque independiente de la persona que está, digamos, incumpliendo con un deber ético, con un deber profesional, está transmitiendo una información o una desinformación a los tribunales de justicia, porque a la larga, si no se hubiese dado esta segunda autopsia, para los jueces, para el fiscal, para el Ministerio Público, es una verdad incontrovertible. En este caso, los funcionarios del Servicio Médico Legal son auxiliares de la Administración de Justicia y hacen las veces de ministros de FED, o sea, así de grave, ¿no? Por supuesto, o sea, hay una confianza que es colectiva, que es de la ciudadanía. Y se puede decir con todas sus letras que la autopsia, la primera de ellas, a la luz de su peritaje, ¿no se hizo? ¿La primera autopsia no se hizo? En términos concretos no se hizo, o sea, hay una apertura que es lo... Eso es la incisión, está la apertura, pero no está la exploración de órganos. Para que se llame autopsia tiene que ser una exploración de órganos, y en ese sentido lo que dice el informe de la primera no tiene que ver absolutamente nada con lo que pasó en el cuerpo. Es falso, digamos. finalmente. O sea, hay un informe que es absolutamente irreal a lo que se estaba viendo, ¿no? Claro, porque acá y hay algo que tiene que quedar bien claro, que no se trata de un tema de controversia o de opiniones distintas, como ocurre en la práctica habitual, sino que acá, derechamente, hay unas descripciones que no corresponden con la realidad. Se inventó, o sea, se inventó porque no se analizaron los órganos. ¿Y qué se inventó en esa primera autopsia? Bueno, es decir, primero se dice que se pesquisaron órganos que no se pesquisaron. Se hizo la incisión, pero la autopsia no se hizo. Sí, pero ¿cuáles fueron las conclusiones de esa primera autopsia? Lo que pasa es que hay elementos relevantes acá. Primero hay una serie, no voy a entrar en detalles porque es una cosa muy técnica, ¿ya? Pero hay elementos, digamos, para simplificarlo, hay elementos que son de capital importancia. Primero, se describen órganos que no fueron vistos. Pero también lo fundamental es que se describen lesiones que están asociadas con la conclusión de ese informe de heridas que sufrió esta persona, pero que no eran tales, o sea, no existían.
Entonces ahí no se trata de un solo órgano, sino hay una multiplicidad de lesiones que aparecen descritas y que nosotros pudimos constatar que no existían.